Prepárense para ser arrastrados a un mundo donde el dinero, la pasión y la traición chocan de la manera más impactante imaginable. Para no perderse ni un solo detalle, no olviden darle me gusta a este video. Y lo más importante, suscríbanse al canal, ahora, a sumergirnos en la historia. El cuento de Alejandro. Conozcan a Alejandro Vargas, un magnético millonario que parecía tenerlo todo. Un estilo de vida de lujo, una radiante esposa que esperaba a su primer hijo y un sinfín de oportunidades al alcance de su mano. Un fatídico día, todo cambió cuando Alejandro tomó una decisión catastrófica entre el amor y la lujuria. En un instante, su esposa, embarazada, se desvaneció sin dejar rastro. Ahora, atormentado por su decisión y desesperado por enmendar sus errores, se embarca en una búsqueda de alto riesgo que desvelará secretos enterrados durante mucho tiempo, llevará las lealtades al límite y amenazará con destrozar todo lo que creía saber. La historia comienza en las deslumbrantes colinas de La Moraleja, en las afueras de Madrid, donde las opulentas mansiones salpican el paisaje como un tapiz viviente de riqueza. Alejandro Vargas, en el centro de este gran escenario, construyó su fortuna a través de una serie de arriesgadas operaciones inmobiliarias que comenzaron a principios de la década de 2010. Con una visión audaz y un don para el timing, compró propiedades embargadas a precios de ganga durante la crisis financiera y las revendió por millones. Su nombre se volvió sinónimo de galas benéficas, clubes exclusivos y eventos de élite que le garantizaban portadas en revistas como Forbes y Vanity Fair. La gente susurraba sobre su influencia. Decían que una vez cerró un trato en un jet privado con un famoso empresario de Barcelona, asegurando una propiedad en el centro de la ciudad mientras bebía champán. Otros contaban cómo cenaba junto a magnates de los medios en un restaurante de moda en Marbella, forjando conexiones con los más poderosos del mundo. Era un hombre que lo tenía todo, pero nunca parecía tener suficiente. Sin embargo, bajo esa pulida fachada, Alejandro tenía sus propios demonios. Creció en un hogar modesto en Sevilla y pasó su juventud subestimándose a sí mismo. Vio a sus padres luchar con las facturas, siempre decidido a liberarse de ese ciclo de estrés financiero. Con los años, construyó muros alrededor de sus inseguridades, usando trajes caros y coches de lujo para proyectar una confianza que a menudo no sentía. Una inquietud interna ardía bajo la superficie de su éxito, alimentando un hambre insaciable de más. Más éxito, más reconocimiento, más validación. Luego llegó el amor, o al menos lo que Alejandro creía que era amor. 4 años antes de que nuestra historia comience, conoció a Isabela Morales, una mujer elegante y de voz suave, con un encanto sencillo. Ella era consultora creativa en una firma de diseño de interiores. Se cruzaron en una recaudación de fondos para programas de arte juvenil en Madrid. Al instante, Alejandro quedó cautivado por la gracia con la que ella se movía por la multitud. Una brisa fresca en el asfixiante aire de dinero y poder. No pasó mucho tiempo antes de que fueran inseparables. En una ceremonia privada en la finca de Alejandro en La Moraleja, intercambiaron votos. Quienes presenciaron la boda vieron una rara suavidad en los ojos de Alejandro, algo que insinuaba una devoción genuina. Nadie, y mucho menos Isabela, podría haber predicho la tormenta que se avecinaba. Isabela Morales. Vargas creció en una familia de clase media en Granada. A diferencia de Alejandro, ella no era ajena a la comodidad, pero nunca había experimentado la extravagancia. Sus padres eran amables y la apoyaban,
inculcándole valores que enfatizaban la integridad, la empatía y la creatividad sobre la riqueza material. Cuando conoció a Alejandro, su mundo la deslumbró, pero fue su ambición lo que realmente la intrigó. Al mismo tiempo, sintió una corriente subterránea de vulnerabilidad en él. Llevaba un miedo tácito a perderlo todo, un rasgo que contradecía su ostentación exterior. Vio algo redimible en esa vulnerabilidad, una razón para permanecer a su lado y ayudar a calmar sus inseguridades. Los primeros años de su matrimonio fueron dulces. Isabela continuó trabajando, mezclando su pasión por el diseño con proyectos filantrópicos. Mientras Alejandro viajaba a Nueva York, Londres y Dubái por negocios, ella se quedaba para mantener su hogar como un lugar de calidez. A altas horas de la noche, Alejandro la llamaba desde cualquier parte del mundo, hablando de cuánto echaba de menos su voz. Planificaban vacaciones futuras y soñaban con formar una familia. Sin embargo, después de unos años, la dinámica comenzó a cambiar. El imperio de Alejandro creció y, con cada trato triunfante, ella lo sentía alejarse. Las reuniones sociales se volvieron más extravagantes y él comenzó a rodearse de personas cuyos nombres aparecían en los tabloides. Isabela pronto se dio cuenta de que a menudo era solo un rostro en el fondo, cuando posaba para los paparazzi en eventos de alfombra roja. Aún así, nunca perdió la esperanza. Creía en la paciencia y la perseverancia, y valoraba la santidad de sus votos matrimoniales. Quería formar una familia, creyendo que podría anclarlos a las alegrías más simples de la vida. Así que cuando descubrió que estaba embarazada, su corazón se llenó de anticipación. Poco sabía que esta hermosa noticia coincidiría con uno de los capítulos más oscuros de su vida, cuando una extraña se abriría camino en el corazón de Alejandro y amenazaría con destruirlo todo. Daniela Rivas era una especialista en relaciones públicas, conocida por su aspecto llamativo y su mente aguda. Había construido su carrera promocionando organizaciones benéficas y causas de alto perfil. A través de su incansable trabajo, obtuvo acceso a algunos de los círculos más ricos de Madrid. Cruzó caminos con Alejandro Vargas durante un cóctel, donde estaba a cargo de la publicidad de una nueva organización benéfica. Esa noche, Alejandro la observó desde el otro lado del salón. Se movía con gracia entre los asistentes, desde personalidades de la televisión hasta grandes productores de cine, asegurándose de que todos se sintieran importantes. Tenía un don para hacer que la gente anhelara su atención. Vestida con un elegante vestido de cóctel negro, Daniela poseía una confianza fascinante, que a Alejandro le parecía inalcanzable, pero irresistible. Se le acercó e intercambiaron cumplidos. Su conversación comenzó inocentemente. Ella elogió su trabajo filantrópico. Él elogió su habilidad en la gestión de eventos, pero debajo de cada frase educada brilló una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Daniela le hizo algunas preguntas personales sobre su pasado, sus pasiones, sus miedos. Tomado por sorpresa, Alejandro reveló un lado de sí mismo que rara vez compartía, incluso con sus seres más cercanos. Sus caminos se cruzaron de nuevo en eventos posteriores. Al principio, la conexión siguió siendo profesional. Daniela le propuso ideas para mejorar la imagen pública de Alejandro y potenciar su marca filantrópica. Impresionado por su creatividad, Alejandro la contrató para gestionar los esfuerzos promocionales de su fundación. Asistía a sus reuniones de negocios, orquestaba comunicados de prensa y organizaba entrevistas que mostraban los esfuerzos benéficos de Alejandro. Más tiempo juntos
significaba más oportunidades para que su atracción tácita ganara impulso. Al poco tiempo, los límites se difuminaron. Las cenas de negocios se prolongaban hasta altas horas de la noche. Las miradas se volvieron íntimas y los toques casuales se demoraban. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de excitación y culpa. Era un hombre casado. Le había prometido lealtad a Isabela, pero algo en el carácter de Daniela lo atraía como una polilla a la llama. Era ambiciosa, aventurera y ferozmente independiente, cualidades que reflejaban su propio espíritu implacable. Los rumores comenzaron a circular entre los socios de Alejandro. La gente susurraba sobre cenas privadas en restaurantes de lujo y escapadas discretas a hoteles de 5 estrellas en Marbella. Daniela aparecía del brazo de Alejandro en ciertas funciones, aunque cuidadosamente presentada como su nueva consultora de relaciones públicas. Mientras tanto, Isabela estaba en casa cuidando de su incipiente embarazo y anhelando el tiempo y la atención de su esposo. Las semillas de la traición habían echado raíces y una tormenta se gestaba en las sombras. Las noticias de las cada vez más frecuentes ausencias de Alejandro llegaron a Isabela a través de sutiles pistas. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Había cancelado sus citas nocturnas, citando repentinas emergencias laborales. Sintiendo una mezcla de preocupación y temor, Isabela trató de convencerse de que su negocio realmente requería tanta atención. Después de todo, los imperios no se construyen solos. Sin embargo, sus instintos le decían que algo más estaba en juego. Su embarazo le trajo una mayor sensibilidad. Durante su primer trimestre, trató de compartir los pequeños hitos, sus antojos, sus náuseas matutinas, sus alegrías, solo para recibir respuestas a medias de Alejandro. Más a menudo que no, parecía distraído. Miraba su teléfono durante las conversaciones, enviando mensajes de texto a alguien cuyo nombre no quería mencionar. En la cena, se sentaba con una sonrisa forzada, con la mente obviamente en otro lugar. Una noche, decidió acercarse a él suavemente, hablando de su futuro. Le preguntó sobre los nombres del bebé, el esquema de colores para la guardería, tal vez programar una visita con sus padres. Los ojos de Alejandro parpadearon con culpa momentánea, pero forzó una sonrisa tranquilizadora y dijo las palabras correctas. Sí, empezaremos a planificar pronto. Sí, todo va a ser maravilloso. Su tono, sin embargo, era hueco. Isabela lo sintió en lo más profundo de sus huesos. En otro lugar, Daniela Rivas intensificó su participación en el mundo de Alejandro. Tenía una propuesta para todo. Colaboraciones filantrópicas, estrategias de redes sociales, incluso cambios de imagen para mantener a Alejandro en el centro de atención como un millonario altruista. Cuanto más contribuía, más Alejandro la reconocía como esencial para su imagen pública. Con cada día que pasaba, su dependencia de Daniela crecía, y también el enredo emocional que los unía. Finalmente, Isabela comenzó a sospechar de infidelidad. Una noche, incapaz de dormir, entró en el despacho de Alejandro. Él estaba en una videollamada, su expresión llena de emociones que ella no podía descifrar. Cuando la vio en la puerta, terminó rápidamente la llamada. La brusquedad, el destello de pánico en sus ojos, fue la primera evidencia tangible de que algo andaba muy mal. Ella le preguntó con quién estaba hablando. Él balbuceó algo sobre colegas de trabajo en Nueva York, pero la tensión en su postura gritaba una historia diferente.
Isabela pasó el resto de esa noche despierta en la cama, abrazando su almohada de embarazo, con las lágrimas manchando silenciosamente sus mejillas. Pensó en sus votos matrimoniales, en el hombre que creía que era Alejandro. Se sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado de par en par. Una tormenta se avecinaba, y los cimientos de su matrimonio estaban a punto de colapsar. Cuando la tensión ya no pudo ser negada, Isabela dio un paso audaz. Lo confrontó una tarde en su sala de estar, iluminada por el sol. Una suave brisa entraba por las puertas abiertas del balcón, pero la atmósfera era cualquier cosa menos calmada. Isabela habló en voz baja pero con firmeza, su voz temblando a partes iguales por el miedo y la resolución. Ella exigió honestidad. Necesito que me digas qué está pasando. Si hay alguien más, si ya no estás en este matrimonio, dímelo ahora. Alejandro se puso pálido. Su fachada cuidadosamente construida se desvaneció. Una parte de él quería negarlo todo, hacer promesas vacías y tranquilizarla, como siempre hacía. Pero la culpa lo carcomía. No podía mirar a Isabela a los ojos. En cambio, se quedó mirando el pulido suelo de mármol, un símbolo de la riqueza que se suponía que le traería felicidad. Con una voz apenas audible, admitió que se había vuelto más cercano de lo apropiado con Daniela. Lo presentó como un enredo emocional, no una aventura en toda regla. Pero las palabras dolieron de todos modos. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Un torbellino de emociones se agitó dentro de ella. Traición, dolor y incredulidad. Se habían prometido un para siempre, y ahora ella esperaba a su hijo. ¿Cómo podía arriesgarlo todo por una emoción fugaz? Le dijo sin rodeos que no competiría por su amor o su lealtad. O terminaba lo que estuviera pasando con Daniela y reafirmaba su compromiso con el matrimonio, o Isabela se iría. Alejandro se quedó allí, con los brazos cruzados defensivamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Se sentía atrapado. Por un lado, la vida que había construido con Isabela, un matrimonio que una vez lo había anclado. Por el otro lado, la novedad estimulante de Daniela, una mujer que entendía su mundo de comunicados de prensa y eventos repletos de estrellas, que nunca le pedía que bajara el ritmo. Por un momento, el silencio se mantuvo entre ellos, tan denso y sofocante como el aire húmedo del verano. Luego, en un movimiento que alteraría sus destinos, Alejandro dijo algo que Isabela nunca esperó. No puedo simplemente dejar ir a Daniela. No ahora. Las palabras cortaron la habitación como una cuchilla. No es que hubiera elegido abiertamente a Daniela sobre Isabela, pero tampoco podía prometer romper los lazos con ella. Mientras las lágrimas corrían por el rostro de Isabela, ella se puso de pie lentamente, su mano protectivamente sobre su estómago. Le dio a Alejandro una última mirada de dolor y dijo: «Merezco algo mejor, y nuestro hijo también». 3 días pasaron en un tenso punto muerto. Isabela se quedó en el cuarto de invitados, evitando a Alejandro, excepto para las conversaciones más necesarias. Cada vez que se cruzaban, el dolor, la ira y las palabras no dichas ahogaban el aire. Mientras tanto, Alejandro se enterraba en el trabajo, que en realidad era un intento de evitar enfrentar la culpa y las repercusiones de sus acciones. Pasaba largas horas en su oficina en el centro de la ciudad, diciéndose irónicamente que lo hacía por el futuro de su familia, si es que iba a haber un futuro. Pero en la 4ª mañana, Alejandro se despertó con un silencio inquietante.
La puerta del cuarto de invitados de Isabela estaba entreabierta. La llamó 1, 2 veces, sin recibir respuesta. La cama estaba cuidadosamente hecha. Sus pertenencias se habían ido. Alarmado, corrió por el ático, revisando cada habitación, pero no se encontraba por ningún lado. Llamó a su teléfono, solo para escuchar una voz fría y automatizada que le decía que la línea estaba fuera de servicio. Presa del pánico, corrió al garaje, descubriendo que su coche todavía estaba allí, pero le faltaban algunas piezas de equipaje. Hurgó en el escritorio del vestíbulo, buscando cualquier pista, una nota, un mensaje, cualquier cosa. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El pavor le oprimió el estómago. Después de todo, estaba embarazada. ¿A dónde podría ir en su estado? ¿Y por qué se había ido tan abruptamente? Horas más tarde, después de llamar a los padres y amigos más cercanos de Isabela, descubrió que ninguno de ellos había tenido noticias de ella. Su madre, muy preocupada, le suplicó a Alejandro que le diera respuestas, pero él no tenía ninguna. Fue entonces cuando la realidad se asentó. Isabela realmente se había ido, y él no tenía idea de dónde podría estar. Los días se estiraron en semanas. Alejandro comenzó a darse cuenta de la gravedad de su error. El vacío en el ático lo carcomía. No más risas suaves en la sala de estar. No más el débil zumbido de las canciones de jazz favoritas de Isabela en el desayuno. No más actualizaciones diarias sobre el bebé. En su tormento silencioso, se puso en contacto con detectives privados, rastreó sus lugares favoritos, incluso visitó hospitales locales en caso de que hubiera buscado atención médica. Pero Isabela no había dejado rastro. Los medios pronto se dieron cuenta del drama que se desarrollaba. Los titulares de los tabloides gritaban: «Desaparece la esposa embarazada del magnate y problemas en el paraíso. La amante, el matrimonio y la misteriosa desaparición». Alejandro se encontró acosado por los paparazzi, lo que lo obligó a entrar y salir de su propia casa como si fuera un fugitivo. El hombre, una vez inquebrantable, se estaba desmoronando, y por primera vez en su vida, todo el dinero del mundo no podía resolver sus problemas. Frustrado y desesperado, Alejandro contrató a Mateo Cruz, un renombrado detective privado, conocido por encontrar a personas que no querían ser encontradas. Con una reputación construida sobre la resolución de casos de personas desaparecidas de alto perfil, se rumoreaba que Cruz tenía una red de informantes en todas partes. Sentado en la opulenta oficina de Alejandro, un espacio adornado con ventanales del piso al techo y una vista panorámica del horizonte de Madrid, Cruz estudió la fotografía de Isabela. Sus ojos se detuvieron en su suave sonrisa y en el sutil bulto visible bajo su blusa. Hizo las preguntas de rutina. ¿Tenía Isabela un historial de fugas? ¿Había alguna señal de angustia mental, abuso de sustancias o secretos ocultos? Alejandro respondió lo mejor que pudo, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y urgencia. Cruz comenzó su investigación metódicamente. Visitó las tiendas locales que Isabela frecuentaba, interrogando discretamente al personal. Recorrió las imágenes de vigilancia del garaje del edificio de Alejandro, pero los ángulos de la cámara se perdieron en el pasillo que conducía a los ascensores. Revisó los manifiestos de vuelo para los aeropuertos de Madrid y los aeropuertos privados más pequeños, en caso de que Isabela hubiera usado un avión. Aún así, no hubo pistas que dieran resultado. Mientras tanto, el círculo íntimo de Alejandro comenzó a fracturarse. Sus socios intercambiaban miradas incómodas cuando entraba en las reuniones.
Algunos susurraban que había perdido su ventaja. Otros difundían rumores de que estaba demasiado angustiado para manejar las negociaciones de manera efectiva. Las llamadas de los principales clientes se acumularon, pero Alejandro luchaba por mantener la concentración. Su mente estaba consumida por la preocupación por Isabela. ¿Volvería? ¿Lo perdonaría? ¿Qué pasaría con el niño? ¿Alguna vez podría sostener a su hijo o hija en sus brazos? Daniela intentó consolarlo, interviniendo para gestionar sus apariciones públicas. Trató de consolarlo con afirmaciones como «Isabela solo necesita tiempo» o «aparecerá una vez que se haya calmado». Pero Alejandro encontraba sus palabras vacías. Su culpa por Isabela eclipsaba su una vez ardiente infatuación por Daniela. Cada vez que Daniela le tocaba el brazo o intentaba iniciar la cercanía, Alejandro se retraía. Estaba atormentado por el conocimiento de que su conexión con Daniela había encendido todo este calvario. A pesar de los callejones sin salida, Cruz se negó a ceder. Pasó las noches analizando registros telefónicos y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Una noche, encontró una pista desconcertante. Un pequeño cargo en la tarjeta de crédito de Isabela por un albergue en una carretera rural a 2 horas al norte de Madrid. Aunque la factura ya había sido pagada y la tarjeta cancelada, era el primer indicio tangible. Cruz planeó su próximo movimiento. Alejandro, aferrándose a un rayo de esperanza, se preparó para seguir cualquier rastro, por tenue que fuera, si eso significaba traer a Isabela a casa. ¿Crees que un error tan grande puede tener perdón? Comenta tu opinión y comparte este video con tus amigos. Mateo Cruz rastreó el cargo del albergue hasta un establecimiento anodino llamado Albergue El Pino, ubicado en las afueras tranquilas de un pequeño pueblo llamado Monteverde. Era el último lugar en el que cualquiera esperaría que se alojara una mujer de los gustos y el pasado de Isabela. Determinado a descubrir la verdad, Cruz condujo al anochecer, queriendo pasar desapercibido. Al llegar, encontró el albergue, un edificio desgastado con luces de neón parpadeantes. Su estacionamiento de grava contenía algunas camionetas, un SUV polvoriento y una motocicleta destartalada. Cruz se registró bajo un alias. Luego interrogó discretamente a la recepcionista de la noche, una mujer fumadora de cigarrillos con ojos cansados, que recordaba haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Isabela aproximadamente una semana antes. Recordó que Isabela llegó sola, usando grandes gafas de sol y pagando en efectivo por una sola noche. La mujer dijo que Isabela parecía nerviosa, mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien la siguiera. Los siguientes pasos de Cruz consistieron en rastrear el área. Examinó los restaurantes locales, las gasolineras y las terminales de autobuses en busca de cualquier señal de Isabela. En una tienda de la esquina, un anciano cajero recordó que Isabela se detuvo para comprar agua embotellada y vitaminas prenatales. Este fragmento de información tranquilizó y preocupó a Cruz. Al menos Isabela todavía estaba cuidando su embarazo. Pero, ¿por qué aquí? En medio de la nada. Mientras Cruz recogía estos fragmentos del pasado reciente de Isabela, la vida de Alejandro en Madrid se desmoronaba aún más. Los accionistas de su imperio inmobiliario se estaban inquietando. Cuestionaban su capacidad mental, su aptitud para dirigir la empresa. Alejandro trató de mantener una fachada de calma profesional, pero su rendimiento flaqueó. Faltó a reuniones, tomó malas decisiones e incluso se derrumbó frente a un viejo amigo, el inversor Carlos Montalvo,
después de una agotadora llamada en conferencia. Alejandro admitió que temía perder no solo su fortuna, sino a su esposa y a su hijo por nacer. Carlos, que una vez había admirado la resiliencia de Alejandro, ahora veía a un hombre desmoronándose bajo el peso de la culpa. Mientras tanto, Daniela no estaba contenta con el papel de paciente acompañante. Quería una decisión de Alejandro sobre su relación. Quería alguna afirmación de que sus sacrificios por él no habían sido en vano. Los tabloides habían comenzado a referirse a ella como la otra mujer, empañando su propia reputación en los círculos de relaciones públicas. Comenzó a presionar a Alejandro para que saliera a la luz con la verdad, tal vez incluso orquestar una declaración a los medios que aclarara la situación. Pero Alejandro, consumido por su frenética búsqueda de Isabela, empujó a Daniela. Su conexión, una vez seductora, se agrió en discusiones, resentimiento y frustración. A medida que los secretos y las pistas se desvelaban lentamente, una cosa se hizo clara. Isabela se había alejado intencionalmente de la vida que había construido con Alejandro. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Y por cuánto tiempo? Cruz sabía que estaba cerca de las respuestas. Sin embargo, una sensación de hundimiento le advirtió que cuanto más profundo excavara, más dolorosas serían las verdades para todos los involucrados. Con la investigación progresando a trompicones, los padres de Isabela, Héctor y Marisol Morales, decidieron que ya no podían quedarse de brazos cruzados, esperando ansiosamente en Granada. Exigieron una reunión cara a cara con Alejandro. Sentado en la acogedora sala de estar de la pareja, rodeado de fotografías enmarcadas de una sonriente Isabela, desde su infancia hasta sus días universitarios, Alejandro se encontró sin palabras. Héctor, un hombre típicamente gentil, miró a Alejandro con furia silenciosa. Habló con voz controlada, cada palabra una cuchilla de decepción. Prometiste cuidar de nuestra hija y prometiste amarla. ¿Dónde está ella ahora? Los ojos de Marisol, rojos por los días de llanto, se negaron a encontrarse con la mirada de Alejandro. Estaba furiosa y con el corazón roto al mismo tiempo. Alejandro, tragando saliva, explicó todo lo que sabía, que Isabela se había ido por su propia voluntad y que aparentemente estaba escondida. No intentó endulzar su papel en el hecho de haberla ahuyentado. Asumió la responsabilidad de la aventura, aunque la palabra todavía se le atascaba en la garganta. Sacudido por la confrontación, Alejandro recurrió a alguien en quien una vez había confiado con su vida, su mentor de toda la vida, un magnate inmobiliario mayor llamado Eduardo Pérez. Eduardo había guiado a Alejandro a través de sus primeros grandes tratos, inculcándole la importancia de la integridad y la toma de decisiones inteligentes. Pero se habían distanciado cuando la estrella de Alejandro se alzó, eclipsando los logros de Eduardo. Durante el almuerzo en un club privado en Marbella, Alejandro lo expuso todo. Cómo había dejado que el éxito se le subiera a la cabeza, cómo había descuidado a Isabela y cómo su involucración con Daniela se había salido de control. Eduardo escuchó, bebiendo su té verde, con los ojos solemnes. El dinero puede ser una maldición cuando te ciega a lo que realmente importa, dijo, inclinándose hacia adelante. Si quieres encontrar a Isabela, necesitas demostrarle que sigue siendo la prioridad. Ella tiene que saber que estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significa perder tu fortuna. Las palabras del anciano resonaron como una profecía, obligando a Alejandro a considerar
si realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar la confianza de Isabela y salvaguardar a su hijo por nacer. El renovado apoyo de los padres de Isabela, aunque tenso, y el sabio consejo de Eduardo Pérez le dieron a Alejandro un atisbo de esperanza. Renovó su contrato con Mateo Cruz, duplicando los recursos del investigador. Si Isabela estaba en moteles rurales o pequeños pueblos, Cruz la encontraría, o al menos perseguiría cada pista posible. Sin embargo, el tiempo seguía pasando sin rastro de ella, y cada día que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia un destino desconocido. Mientras Alejandro y Cruz la buscaban, Isabela encontró refugio en un pueblo costero sin nada destacable llamado Bahía Tranquila, a unas 3 horas al norte de Madrid. Lo eligió precisamente porque no se parecía en nada al mundo ostentoso que había dejado atrás. La calle principal del pueblo contaba con una panadería local, una librería de segunda mano y una pequeña clínica comunitaria. Un muelle de madera desgastada se extendía hacia el océano, donde los pescadores echaban sus líneas. Los turistas eran pocos y el anonimato era fácil de mantener. Isabela sintió una ola de alivio cuando llegó, pero el dolor se aferraba a ella como una sombra. Cada mañana caminaba por la orilla, la brisa salada calmando su mente perturbada. No podía olvidar por completo a Alejandro, o la vida que una vez compartieron. El recuerdo de sus risas, la alegría de descubrir que estaba embarazada y los sueños de formar una familia juntos se reproducían una y otra vez en su mente. Sin embargo, esos recuerdos contrastaban fuertemente con la traición que la alejó. Alquiló una pequeña cabaña amueblada con los últimos ahorros que le quedaban, usando un nombre falso para evitar ser detectada. Una anciana y amable casera, la señora López, la aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque a veces miraba a Isabela con una suave curiosidad. Isabela se preocupó por ocultar los signos de su embarazo, usando ropa holgada y una gorra de béisbol. Sabía que no podría ocultarlo para siempre, pero cada día ganado era otro día que podía pasar lejos de la tormenta que había dejado atrás. Aunque extrañaba terriblemente a sus padres, evitó contactarlos por temor a que revelaran su paradero a Alejandro. Todavía amaba a su esposo, odiaba hacerlo, pero creía que tenía que protegerse a sí misma y a su hijo por nacer de más dolor. En momentos de tranquilidad, se preguntaba si estaba castigando al bebé al negarle la presencia de un padre. Sin embargo, el dolor de la traición de Alejandro era demasiado crudo. Una tarde, mientras miraba los estantes de la librería local, sintió un repentino aleteo en su vientre, el primer movimiento del bebé. Las lágrimas llenaron sus ojos en ese espacio tranquilo. Trató de imaginar la reacción de Alejandro si hubiera estado allí, compartiendo la magia de ese instante, pero el pensamiento le trajo dolor, un recordatorio de por qué había desaparecido en primer lugar. Una tormenta de emociones contradictorias se gestaba dentro de ella. Estaba decidida a valerse por sí misma, pero la soledad la carcomía, y sobre todo, la pregunta persistía. ¿Cuánto tiempo podría seguir huyendo de un hombre que estaba decidido a encontrarla? A medida que Alejandro dedicaba recursos a encontrar a Isabela, Daniela Rivas se volvía cada vez más resentida. Su reputación profesional había sufrido un duro golpe. Ahora era la villana a los ojos del público, etiquetada como destructora de hogares por los tabloides y los chismes de las redes sociales. Las invitaciones a eventos de alto perfil disminuyeron, y los clientes potenciales dudaban en contratarla
para campañas de relaciones públicas. Después de todo, ¿quién quería contratar a un imán de escándalos? La frustración de Daniela no terminó ahí. Se sentía abandonada por Alejandro, quien una vez había estado cautivado por su ambición y encanto. Ahora apenas respondía a sus mensajes de texto y llamadas, tratándola más como una conocida de negocios que como una amante. Se dijo a sí misma que merecía algo mejor, alguien que apreciara su astucia y brillantez. Sin embargo, no podía negar que había confiado en el mundo de influencia de Alejandro para promover el suyo. Verlo sumirse en la culpa y el desamor por Isabela fue una píldora amarga de tragar. En un movimiento desesperado, Daniela comenzó a orquestar comunicados de prensa e historias en línea diseñadas para desviar la simpatía del público. Anónimamente, proporcionó información a un blog de chismes, pintándose a sí misma como una figura de apoyo que se había enamorado de un millonario emocionalmente distante. Algunas de las historias insinuaban que el matrimonio de Alejandro e Isabela ya estaba en crisis antes de que apareciera Daniela, sugiriendo que la desaparición de Isabela podría ser una reacción exagerada o, peor aún, un intento de manipular la riqueza de Alejandro. Alejandro se puso furioso cuando descubrió los artículos. Reconoció la obra de Daniela, su estilo de tejer narrativas para dar forma a la opinión pública. Al confrontarla en un tenso encuentro en un salón privado, le exigió que se retirara. Ella replicó que simplemente estaba protegiendo su carrera, mientras él estaba ocupado persiguiendo a una esposa que se había escapado. Los ánimos se encendieron, lo que resultó en palabras acaloradas que nunca podrían ser retiradas. Alejandro se fue con la mandíbula apretada, la ira hirviendo en sus venas. Se dio cuenta de hasta dónde llegaría Daniela para aferrarse a la vida que había imaginado para sí misma. Después, Daniela alimentó en silencio un nuevo plan. Consideró contactar directamente a Isabela, aunque solo fuera para sacarla del cuadro para siempre. Creía que Alejandro eventualmente entraría en razón y volvería a su lado, y tal vez incluso declararía públicamente su compromiso si Isabela se mantenía fuera de la ecuación. La idea era arriesgada, casi imprudente, pero Daniela no era de las que dejaban pasar una oportunidad. Su objetivo era simple: eliminar todos los obstáculos entre ella y el poder que anhelaba, incluso si eso significaba cruzar una línea que podría llevar a consecuencias irreversibles. En el tranquilo pueblo costero de Bahía Tranquila, Isabela finalmente había comenzado a respirar de nuevo. Los ritmos de su día, caminatas matutinas por la orilla, tardes tranquilas leyendo en la librería local y noches dibujando ideas de diseño, le ofrecían una apariencia de paz. Aunque las sombras de su vida pasada todavía se demoraban, se había labrado un refugio temporal, con la esperanza de que el tiempo le diera claridad. Pero la paz pronto aprendería. Es frágil. Una tarde, mientras recogía el correo de la chirriante caja de metal al final del camino de grava de la cabaña, notó un sobre dirigido a su nombre real, Isabela Vargas, sin dirección de remitente, sin marcas, solo su nombre en letras nítidas y mecanografiadas. El corazón se le cayó. Lo abrió con cautela. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje corto impreso en negrita. Alejandro te está buscando. Afirma que hará cualquier cosa para traerte a casa. Piensa bien si confiar en él. Eso fue todo. Sin firma, sin explicación. Solo esas dos frases crípticas. El pánico la invadió. Nadie en Bahía Tranquila conocía su verdadero nombre.
Había tenido cuidado de usar un alias, pagar en efectivo y mantener un perfil bajo. Alguien había roto esa barrera. Alguien la había encontrado. Se apresuró a entrar, revisando las cerraduras y mirando por las ventanas. Su mente daba vueltas en círculos. ¿Era Alejandro? ¿La había encontrado? ¿O era Daniela? Eso parecía más probable. Isabela casi podía sentir las garras frías de esa mujer extendiéndose a través del papel, tratando de manipularla desde lejos. La carta encendió un torrente de miedo y duda. Consideró huir de nuevo, dejar Bahía tranquila, cambiar su nombre una vez más, desaparecer en el viento. Pero una parte de ella, tal vez la que todavía estaba atada a Alejandro por la vida que crecía dentro de ella, dudó. Esa misma noche, a casi 200 kilómetros al sur, Mateo Cruz se sentó en su oficina con poca luz, revisando una pila de imágenes de vigilancia del aeropuerto en su tableta. Había pasado semanas siguiendo migas de pan digitales, cargos de tarjetas de crédito, imágenes de seguridad de gasolineras y acuerdos de alquiler de coches. La mayor parte no había llevado a ninguna parte, pero entonces la vio. Una mujer que coincidía con la descripción de Isabela apareció en un aeropuerto regional a las afueras de Madrid. Aunque usaba gafas de sol y una bufanda, Cruz capturó una toma de perfil breve pero clara de una cámara de seguridad. Era ella. Estaba seguro de ello. Un rastreo posterior lo llevó a un coche de alquiler, devuelto en una gasolinera al norte de la ciudad. El recibo final apuntaba a Bahía Tranquila. Cogió el teléfono y llamó a Alejandro, que estaba en medio de otra noche inquieta. «Creo que la tenemos», dijo Cruz. «Bahía Tranquila, un pueblito tranquilo. Encaja con el patrón. Fuera de la red, costero, sin prensa importante. Necesitas moverte rápido». El pecho de Alejandro se tensó. La esperanza y el pavor se agitaban juntos. «Saldré al amanecer», dijo. Sin que ellos lo supieran, Daniela ya estaba 3 pasos por delante. A través de su red de contactos cuidadosamente preservada, un asistente en una firma de medios, un conserje de una gala en Marbella, incluso un conductor a quien había dado una generosa propina. Había vigilado las actividades de Alejandro. Cuando le llegó la noticia de que se dirigía al norte, supo al instante a dónde iba. La furia ardió en su pecho, pero no solo por los celos. Para ella, esto era traición. Se había jugado todo por Alejandro: su reputación, su lista de clientes, su imagen pública, y él tenía la audacia de ir tras la misma mujer que lo había abandonado. No lo permitiría. Daniela llamó a un hombre que había usado una vez antes, un solucionador de problemas, sin brújula moral. Solo un precio. «Hay una mujer que necesito que encuentres», dijo fríamente. «Está embarazada, silenciosa. Usa un alias. Se esconde en Bahía Tranquila». «¿Solo observación?», preguntó el hombre. «Por ahora», respondió ella. «Solo quiero ser la primera en llegar a ella. Y cuando lo haga, me aseguraré de que Alejandro nunca vuelva a mirarla de la misma manera». A medida que se acercaba el amanecer, 3 vidas se movían hacia una colisión. Isabela con su miedo y duda, Alejandro con su anhelo desesperado de arreglar las cosas, y Daniela con su despiadada necesidad de recuperar el control. Todos los caminos conducían a Bahía Tranquila, y ninguno de ellos saldría ileso. Alejandro llegó a Bahía Tranquila bajo una neblina de ansiedad y frágil esperanza. El aire del océano, denso con sal y niebla, lo envolvió como un velo,
difuminando el contraste entre la vida que había dejado en Madrid y el camino incierto que tenía por delante. Estacionó su elegante SUV negro cerca del muelle desgastado del pueblo y se veía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador. El pueblo se movía lentamente. Los lugareños paseaban perros, tomaban café en los porches y le daban miradas curiosas y fugaces. Determinado, comenzó a preguntar por ahí. En un café tranquilo, le mostró a un barista la foto de Isabela. Los ojos del joven se abrieron un poco. «Sí, la he visto», dijo. «Viene a buscar té de menta, siempre sola, siempre escribiendo algo en un pequeño cuaderno». El pecho de Alejandro se tensó. Así que ella estaba realmente aquí. 1000 escenarios imaginados se precipitaron en su mente, pero ninguno se sintió real hasta ahora. Siguiendo vagas indicaciones, navegó por las sinuosas calles residenciales hasta que llegó a un modesto callejón sombreado por jacarandas en flor. Al final, se encontraba una pequeña cabaña verde con la pintura desconchada y una cerca de madera blanca, una imagen de paz y sencillez. A Alejandro se le cortó la respiración. Era el tipo de casa que Isabela elegiría, tranquila, humilde, llena de vida, sin opulencia. Se acercó a la puerta lentamente, ensayando 100 disculpas, declaraciones y explicaciones. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Ahí estaba ella. Isabela estaba en la entrada, despeinada pero radiante de una manera que lo dejó sin aliento, más viva de lo que la recordaba. Su vientre, pronunciado e inconfundible, inmediatamente trajo lágrimas a los ojos de Alejandro. Ella se congeló. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?» Su voz tembló, atrapada entre el miedo y la ira. «Tenía que hacerlo», susurró él. «Necesitaba decírtelo en persona. Lo siento, Isabela. Fui un tonto. He cometido todos los errores que un hombre puede cometer, pero estoy aquí porque quiero arreglar esto». «Nosotros». Isabela dudó. Contra todo instinto, lo dejó entrar. El aire dentro de la cabaña era denso de tensión. Alejandro miró a su alrededor el espacio acogedor tocado por signos de su soledad. Libros a medio leer, un bloc de dibujos sobre la mesa, un cuenco de fruta madurando lentamente en el mostrador. «He sentido tu falta», dijo en voz baja. «He echado de menos todo lo que fuimos, todo lo que aún podríamos ser». Ella se cruzó de brazos. «Ya dijiste eso antes, Alejandro, y luego elegiste a alguien más». Él se acercó. «No la elegí a ella. Me perdí. Me consumió quien creía que tenía que ser. Pero ese hombre se ha ido. Tú y el bebé son mi única prioridad ahora». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe con una fuerza que los hizo a ambos estremecerse. Daniela estaba allí, con el rostro enrojecido por la ira, sus tacones hundiéndose en el felpudo. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo», dijo, con la voz llena de veneno. Alejandro se dio la vuelta, sorprendido. «Daniela, ¿qué diablos estás haciendo aquí?» Ella entró sin ser invitada. «No pensaste que te dejaría desaparecer sin respuestas. Lo di todo por ti. Mis clientes, mi reputación, todo por un hombre que corre de vuelta a la mujer que lo dejó». Isabela enderezó los hombros, con la mano protectivamente sobre su estómago. «Tienes que irte». Los ojos de Daniela se entrecerraron. «No puedes darme órdenes. Tú interpretaste a la víctima, desapareciste, y ahora esperas que él vuelva a caer en tus brazos». Alejandro levantó la voz por primera vez. «Basta. Esto es mi culpa, no de ella. Nunca debiste haber venido». Daniela miró el vientre de Isabela y visiblemente se estremeció. «Así que es verdad», murmuró.
Realmente vas a tener un hijo suyo. Isabela se encontró con su mirada. Yo era su esposa mucho antes de que tú aparecieras. Nunca necesité poder. Solo necesitaba honestidad. Daniela se rió amargamente. ¿Y crees que de repente la ha encontrado? Alejandro se volvió hacia ella, con la voz firme. Daniela, hemos terminado. Ya habíamos terminado. Por favor, vete. Hubo un destello de dolor en la expresión de Daniela, enmascarado rápidamente por el desprecio. Sin decir otra palabra, salió furiosa por la puerta, cerrándola detrás de ella como un disparo. El silencio volvió. Alejandro e Isabela se quedaron en el centro de la pequeña habitación, sus corazones latiendo con fuerza. No más mentiras, no más máscaras. Solo dos personas rotas enfrentándose a la verdad por fin. La tormenta afuera comenzó a rugir, la lluvia golpeando los cristales de las ventanas. Pero dentro de la cabaña, una frágil quietud permanecía. ¿Crees que un error tan grande puede tener perdón? Comenta tu opinión y comparte este video con tus amigos. Un final lleno de esperanza. La puerta apenas había dejado de traquetear después de la dramática salida de Daniela, cuando el silencio cayó como una cortina sobre la cabaña. La tensión, densa y cruda, persistía en el aire como el humo después de un incendio. Alejandro se quedó quieto, sin saber si acercarse a Isabela o darle el espacio que sus ojos parecían pedir. Isabela misma estaba temblando, no solo por la confrontación, sino por el peso de todo lo que había llevado a este momento. Se sentó lentamente en el borde del sofá, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, la otra limpiando una lágrima perdida. Su respiración era superficial, su pecho subiendo y bajando como las olas, luchando por encontrar un ritmo. Alejandro se arrodilló a su lado, manteniendo la distancia. «Nunca quise esto, nada de esto», dijo suavemente. Isabela no respondió de inmediato. Estaba exhausta, no solo físicamente por el embarazo, el escondite y el dolor, sino emocionalmente, su espíritu desgastado por llevar la carga de la traición y la supervivencia. Miró a Alejandro. Realmente lo miró, viendo más allá de los trajes a medida y los ojos arrepentidos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía humano, cansado, fracturado. Solía preguntarme, comenzó ella con voz ronca, si hice algo mal, si no era lo suficientemente emocionante, poderosa, glamorosa para tu mundo. Alejandro sacudió la cabeza. La vergüenza lo inundó. No, no fuiste tú, Isabela. Fui yo. Confundí la ambición con la realización. Dejé que el ego me cegara y rompí algo sagrado entre nosotros. Me rompiste, Alejandro, dijo, y su voz se quebró bajo el peso de ello. Él tragó con dificultad. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de reconstruir lo que destruí. Incluso si nunca vuelves conmigo, incluso si no soy más que un copadre para nuestro hijo, necesito que sepas que nunca dejaré de intentar arreglarlo. La habitación se quedó en silencio de nuevo, excepto por el suave tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Los ojos de Isabela se desviaron hacia la ventana, donde las gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal, lentas y rítmicas. Le recordó esas largas noches en su mansión, cuando se acostaba despierta, esperando que Alejandro regresara a casa, solo para quedarse dormida sola. «No soy la misma mujer que se fue de Madrid», dijo, después de una larga pausa. «Tuve que reconstruirme desde adentro hacia afuera. Aprendí a vivir con menos, a encontrar la paz en la soledad. No cambiaré esa paz que me costó tanto ganar por más dolor. No quiero quitarte tu paz», dijo Alejandro en voz baja. «Quiero protegerla.
Quiero merecer ser parte de tu vida de nuevo. Isabela lo estudió, midiendo la sinceridad en su voz, los sutiles cambios en su expresión. Podía sentir que lo decía en serio, aunque una parte de ella todavía temía que sus promesas se disolvieran en el momento en que la presión regresara. No estoy diciendo que te perdone todavía, murmuró, pero si vamos a intentar siquiera encontrar un camino, necesitamos estructura, límites. Él asintió al instante. Lo que necesites, estoy listo. Terapia de pareja, dijo ella. Y honestidad, nunca más secretos, de nuevo. De acuerdo, susurró él, con voz firme. Y si me mientes de nuevo, si alguna vez me haces pasar por ese dolor otra vez, desapareceré, y esta vez no me encontrarás. La advertencia no era una amenaza, era un voto, uno que Alejandro se tomó en serio. Lo entiendo, dijo, y haré lo que sea necesario para demostrar que puedo ser mejor. Un silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, no sofocante, sino espacioso, como la pausa entre el trueno y la calma. Isabela buscó una manta y se la puso en el regazo, señalando hacia la cocina. Hay té si quieres prepararte un poco. Fue el gesto más pequeño, pero para Alejandro se sintió como una puerta abierta. Se movió en silencio, como si tuviera miedo de perturbar la frágil paz que acababa de nacer. Mientras servía el agua, miró de reojo a Isabela, acurrucada en el sofá, con los ojos cerrados. Su guardia no había desaparecido, pero se había bajado lo suficiente como para dejar que la esperanza respirara. Y a veces la esperanza, por muy delicada que sea, es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. En la secuela de la dramática salida de Daniela, Alejandro e Isabela se quedaron uno frente al otro en un frágil capullo de silencio. La lluvia había aumentado afuera, golpeando constantemente contra el techo de la cabaña, como el sonido de un latido del corazón, constante, persistente, inseguro. Alejandro se sentó frente a Isabela, observándola con cautela. Parecía tan cansada, pero de alguna manera más fuerte, como una mujer que había caminado a través del fuego y había sobrevivido. No había alegría inmediata en su expresión, ni un reencuentro arrollador. Solo una tranquila y tensa determinación en sus ojos, una señal de que si él quería una segunda oportunidad, tendría que ganársela momento a momento. Su conversación se extendió hasta la noche, no como amantes reunidos, sino como dos padres, explorando cautelosamente un frágil alto el fuego. Alejandro no se guardó nada. Se desnudó. Sus miedos, sus arrepentimientos, su comprensión de que la vida que una vez había construido en torno al éxito y la admiración había sido vacía sin ella. Estaba persiguiendo todo, dijo con la voz suave y rota, menos la única cosa que más importaba. Y cuando me di cuenta, te habías ido. No te culpo por irte. Me culpo a mí mismo por darte una razón para hacerlo. Isabela asintió, pero dijo poco. Necesitaba escuchar sus verdades, pero no estaba lista para recibirlas con los brazos abiertos. Su corazón aún estaba sensible, aún cuestionando si el cambio era posible, o si esta era solo otra actuación de un hombre hábil en la persuasión. Dijiste todas las cosas correctas cuando nos conocimos, Alejandro, dijo por fin, con la voz teñida de dolor. Y de nuevo en la boda, y cada vez que prometiste volver a casa y no lo hiciste. Ahora necesito acciones, no palabras. Lo sé, susurró él. Entonces, empecemos con la acción. Vuelve conmigo, pero en tus términos. Terapia de pareja. Transparencia. Límites.
Quiero reconstruir esto, pero solo de una manera que te haga sentir segura. Isabela miró hacia la ventana, donde la lluvia se había suavizado a una llovizna. ¿Y si te equivocas de nuevo? Él no se inmutó. Entonces te pierdo para siempre, y me lo mereceré. Esa noche, Isabela se acostó en la cama, en el pequeño cuarto de invitados de la cabaña, una mano apoyada en su vientre. Pensó en el futuro de su hijo. ¿Podría criar a este bebé sola si tuviera que hacerlo? Sí, pero ¿quería hacerlo? Si había al menos una posibilidad de que Alejandro pudiera cambiar de verdad. Por la mañana, había tomado una decisión, no una rendición, sino una tregua tentativa. Cuando Alejandro se despertó, la encontró sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y 2 páginas dobladas frente a ella. «Estas son mis condiciones», dijo, deslizándolas. «Vuelvo a Madrid, pero haremos esto en mis términos. Terapia semanal. Un acuerdo legal para la protección financiera. Un plan de cocrianza en caso de que las cosas se desmoronen de nuevo. No me quedaré atrapada». Él leyó la lista, asintiendo solemnemente. De acuerdo, cada uno de los puntos. Más tarde ese día, empacaron sus cosas de la cabaña. La señora López, la anciana casera, salió de su porche con una despedida cálida, aunque emotiva. «Cuídala», le dijo a Alejandro. «Es más fuerte de lo que parece, pero no la hagas luchar sola de nuevo». Mientras conducían hacia el sur por la sinuosa carretera costera del Pacífico, el silencio entre ellos ya no se sentía tenso. Era cauteloso, contemplativo, pero vivo. El horizonte de la ciudad se hizo visible horas después, brillando como un reino al borde de la redención. De vuelta en Madrid, Alejandro cumplió de inmediato. Llamó a su equipo legal y organizó un fideicomiso de protección a nombre de Isabela. Reservó su primera sesión de terapia conjunta y comenzó a reorganizar su horario de trabajo para priorizar la paternidad. Por una vez, su imperio podía esperar. Mientras tanto, Daniela intentó un último ataque, filtrando mensajes de texto e imágenes privadas a los sitios de chismes, en un intento desesperado de desprestigiar a Isabela y recuperar a Alejandro a través del escándalo. Pero esta vez, Isabela se mantuvo firme. Junto con Alejandro, emitió una declaración tranquila y digna a la prensa que se centró no en el drama, sino en el crecimiento. Para su sorpresa, el público se unió a su reconciliación. La narrativa había cambiado de traición a redención, de carnada de tabloides a una historia de segundas oportunidades. Su última escena esa semana tuvo lugar en la oficina de un terapeuta de gran altura, con vistas panorámicas del centro de Madrid. Isabela y Alejandro se sentaron uno al lado del otro, todavía emocionalmente marcados, pero dispuestos a intentarlo. A medida que se abrían al terapeuta, sus palabras eran torpes, crudas, pero reales. No había promesas de cuentos de hadas ni garantías, solo el destello de la posibilidad. Y a veces ahí es donde comienza la curación, no con certeza, sino con el coraje de intentarlo de nuevo. En el final, Alejandro Vargas se paró en el precipicio de perder todo lo que pensaba que lo definía: riqueza, estatus, orgullo. Solo para descubrir que el verdadero tesoro yacía en el amor inquebrantable de la familia que casi había desechado. La valiente postura de Isabela contra la traición la llevó por un camino de autodescubrimiento, demostrando que a veces alejarse es la única manera de encontrar tu verdadero valor. Su reencuentro podría ser el comienzo de un nuevo capítulo o un adiós final.
Solo el tiempo lo dirá. Si te enganchaste a los giros y vueltas de este tumultuoso triángulo amoroso, asegúrate de darle me gusta al video, compartirlo con amigos que anhelan el drama y la redención, y suscríbete para más historias que se adentran en el intrincado tapiz de las relaciones humanas. Hasta la próxima, y recuerda, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las personas que están a tu lado, pase lo que pase.